le presentamos Ciudades Milenarias con Jaime Maussan. De acuerdo a la leyenda, Teotihuacán es la ciudad donde los hombres se hacen dioses. Es un enigma de dónde vinieron sus primeros constructores y por qué eligieron este lugar para establecerse. Después de 100 años de investigación, simplemente no hay respuestas. No existen datos, evidencias físicas o documentos que indiquen realmente quiénes fueron los creadores de la ciudad mejor planeada de Mesoamérica. Solo existen leyendas arraigadas a la tierra que han ido desapareciendo lentamente. Científicos de todo el mundo se han dado a la tarea de encontrar el origen de la extraordinaria Teotihuacán, la llamada Gran Ciudad de los Dioses. Esta pirámide es conocida comúnmente como la pirámide de la Luna, al final de la llamada Calzada de los Muertos. Realmente no se sabe por qué fue llamada de esta forma. Quizá por aquí transitaban aquellos que iban a ser sacrificados. Sabemos que en la base de esta pirámide hay cientos de entierros que han sido encontrados y seguramente hay cientos más que aún no han sido localizados. Se encuentra al final y es la unión de las tres pirámides que en conjunto aparentemente estarían marcando la misma posición de las estrellas de la constelación de Orión. Sí, hay una relación astronómica, ya se han encontrado las razones por las cuales la pirámide del Sol está orientada hacia el poniente, ¿no? Y justamente en ciertas fechas, en agosto y en octubre, el Sol sale justamente detrás de la pirámide del Sol y se oculta frente a la pirámide del Sol. Es decir, aquí hay una relación básicamente solar, como en muchas ciudades de Mesoamérica, y seguramente eso fue lo que dictó que la planeación de la Calzada de los Muertos tuviera la orientación que tiene. Y eso precisamente es lo que nosotros como arqueólogos tratamos de encontrar en cada una de las investigaciones que realizamos, porque es una retícula perfecta en la cual se construyeron todos los conjuntos arquitectónicos. Es decir, aquí nadie construía al azar. Primero se trazaban las calles, se trazaba el sistema de drenaje, de dónde se iban a abastecer de agua y luego se construían las viviendas. Eso habla de que había mentes que estaban pensando, que estaban diseñando hasta dónde iba a crecer la ciudad de acuerdo a los recursos que existían. Y seguimos utilizando todo su sistema de drenaje. La ciudad no se inunda. Y tomamos como fuente o como origen una explicación de un origen de las pirámides, en el caso de la leyenda del origen de Teotihuacán, no tenemos que referir necesariamente al Génesis, que narra la historia azteca. La historia azteca prácticamente la narra un cronista, Jerónimo de Mendieta, en el siglo XVI, que toma la labor de escuchar la leyenda, las tradiciones, la cultura, la herencia cultural azteca. De hecho, él narra que los aztecas vienen más al norte de donde se ubicaba Aztlán, y precisamente es una región llamada Chicomostoc, y esta región es una enorme cueva. En su interior había 7 cavernas, donde cada caverna habitaba una tribu diferente. En la leyenda se dice que descendió del cielo una daga de pedernal, y esa impactó en la superficie del planeta, y esa incluso hubo tremores, hubo un pequeño sismo, y de esto, posteriormente de este impacto, de esta enorme daga de pedernal, surgen de su interior 1600 dioses, de los cuales se atribuye que ellos son los que precisamente edificaron Teotihuacán. Curiosamente, la ciudad se llama la Ciudad de los Dioses. Y 7 de ellos fueron precisamente al origen donde estaban las tribus, y precisamente ellos son los que sacan a cada una de las tribus, y entre ellas sacan precisamente a los aztecas. Ellos narran que para poblar al mundo, ellos dicen que se resguardaron de la inclemencia que el último sol dio al mundo, generó en el mundo, y el último sol azteca es el dios Sol.
y curiosamente ellos se resguardaron de una enorme inundación. Por lo tanto, ellos surgen a la nueva vida, al nuevo tiempo, y ellos prácticamente serían los hijos del quinto sol, hablando en términos muy coloquiales de la leyenda azteca. De hecho, ellos narran que la edificación la hicieron precisamente sus dioses, y ellos en el tiempo que estuvieron ahí la disfrutaron. Y entonces esos dioses los van por ellos, prácticamente los rescatan de esta cueva con 7 cavernas, y rescatan a las 7 tribus. Yo entiendo que unos dioses se quedan con esa tribu, la azteca, y otros tantos se van con otras tribus y posiblemente otros lugares, porque el Génesis azteca habla de ello. Bueno, entonces la prueba de esa Génesis es que la azteca ahí está, y la azteca habitó esa ciudad que fue forjada por esos dioses, y por eso llamó Ciudad de los Dioses. El reciente descubrimiento de túneles generalizados bajo los grandes monumentos de Teotihuacán han tirado por tierra la antigüedad asentada en los registros químicos, supuestamente infalibles y definitivos, que sobre ellas se han publicado. Bajo las moles de piedra yacen sepultadas hasta 3 ciudades anteriores, una sobre la otra, cada cual erigida sobre los restos de la anterior. Es el producto de infinidad de reconstrucciones y la supervivencia de sus monumentos. Esta es la Pirámide del Sol. Lleva ese nombre debido a que los aztecas que visitaron este lugar cuando se encontraba en ruinas, totalmente abandonado, cuando llegaron al centro del país, pues consideraron que esta había sido dedicada al astro rey. Aquí, como ya hemos podido ver, ocurren algunos fenómenos solares como el equinoccio de primavera y también de otoño. Esta pirámide fue construida en un periodo de entre 200, 300 y posiblemente 400 años. No se sabe. Es la única estructura en todo el complejo que fue construida en un solo momento. Es decir, que no existen superposiciones a la misma. Y es, sin duda, una de las más grandes de todo el mundo. Se dice que tiene la misma superficie que la pirámide de Egipto. Por tanto, estamos ante una verdadera maravilla, perfectamente orientada y que nos permite observar fenómenos astronómicos. Y es además el gran símbolo de esta ciudad. Se encuentra asentada sobre un túnel que se divide en 4, posiblemente los 4 elementos, las 4 divinidades, las 4 direcciones. Se dice que fue construida sobre este lugar precisamente por la existencia de este túnel. Un verdadero misterio. Esa es otra de las grandes incógnitas que tenemos aquí. No hay entierros de personajes reales o gobernantes o sacerdotes, no se han encontrado. Se han encontrado sacrificados con unas ofrendas muy importantes, como los que se encontraron en el templo de Quetzalcóatl, con estos prisioneros con las manos atadas por detrás y con sus collares de mandíbulas humanas, ¿no? Son muy importantes, pero no son gobernantes, o sea, son guerreros y guerreros sacrificados, o sea, no son lo que estábamos esperando, ¿no? O lo que hemos buscado. Esta pirámide de la serpiente emplumada, también conocida como el templo de Quetzalcóatl, situada dentro de la ciudadela, es la tercer pirámide en tamaño de la ciudad y es única debido a los abundantes relieves en piedra y las esculturas tridimensionales que una vez cubrieron todos sus lados. Hemos excavado ahí en la plaza de la ciudadela y encontramos los primeros templos. Posteriormente hay un cambio en esta parte de la ciudad y deciden destruir, tapar todos estos primeros edificios para hacer un mega complejo, el complejo de la ciudadela, y entonces encima del templo pequeño construir un templo más grande, dedicado también a la serpiente emplumada y a el monstruo de la tierra o el Zipaquí.
A continuación, investigaremos la influencia que tuvo Quetzalcóatl, el dios serpiente, sobre los teotihuacanos. La representación de su cabeza coronó la pirámide central de la ciudad, pero algo ocurrió con el pueblo que lo adoró, porque recientemente se encontraron huellas de que todas las efigies fueron golpeadas en la parte frontal, un símbolo de rebelión contra todo lo que significó. Su obra fue conocida en toda Mesoamérica y antiguas leyendas de todos los rincones del mundo mencionan a un dios serpiente que vino de las estrellas y trajo la civilización a la tierra. Quetzalcóatl, la preciosa serpiente emplumada, dios de profunda sabiduría. Su nombre se encuentra en muchas leyendas, donde se le atribuyen los conocimientos sobre los fenómenos del cielo y de la tierra. Se dice que fue él quien diseñó y edificó todo lo que conocemos. Las pirámides son su obra, así como la ingeniería y el desarrollo matemático y astronómico, que sirvió de herramienta a los ancestros para vivir en plenitud y armonía. Más de 1000 años después de reinar en Teotihuacán, los hombres y mujeres lo seguían recordando en las historias que narraban a los cronistas de la época colonial. De esta forma, quedó plasmado por Fray Bernardino de Sahagún en su célebre obra La Historia General de las Cosas de la Nueva España, donde se narra que Quetzalcóatl fue un dios hombre que vivió entre los nativos de las tierras antiguas, que vestía de plumas en la cabeza, ropas bordadas, un collar de caracoles y sandalias, y habitaba en un templo de piedra con escalinatas, donde se encontraban materiales preciosos de la tierra. Era un dios hombre muy alto, de feas facciones, cabeza larga, cuya voz se escuchaba en todo el Anáhuac, pues llamaba a los hombres de pueblos apartados y ellos acudían a escuchar su mandato. El tiempo en que reinó Quetzalcóatl fue de entera felicidad. Se dice que en su época no hubo hambre, pues la tierra producía todo lo necesario. Se le retrataba como un ser inmortal, cuya imagen benévola invitaba a los hombres al culto y al agradecimiento. Quetzalcóatl representa una gente o deidad que controla este mundo, y también relaciona con poder que controla el universo para controlar las gentes, las sociedades. Pero el templo de Quetzalcóatl es el primer monumento que manifiesta así de manera a gran escala, ¿no? La serpiente emplumada que conocemos desde época aztecas. Y eso es lo que copiaron los mayas, ahí también llegaron allá. Ahí son la maya desde el preclásico hay serpientes, pero no necesariamente serpiente emplumada. Serpiente emplumada nació aquí en el altiplano central. El recuerdo de Quetzalcóatl, sus enseñanzas y poder trascendieron milenios y fueron símbolo de sabiduría a tal grado que también se le asocia a niveles astronómicos. Se dice que Quetzalcóatl obsequió a los habitantes de Teotihuacán sus cálculos y métodos para contabilizar el tiempo, dejando calendarios astronómicos de cada sector del sistema solar reflejados en la ciudad. Digamos, si la ciudad hubiera tenido ejes que señalasen exactamente la línea norte-sur y por lo tanto la perpendicular este-oeste, diríamos que la ciudad, la pirámide del Sol, estaría orientada al equinoccio, pero no sucede así. Esta trama de líneas perpendiculares entre sí está girada, la ciudad está girada más o menos 15 grados y medio. Sería en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Esto ocasiona que la pirámide del Sol no esté alineada el día de equinoccio, sino en dos fechas. En dos fechas que astronómicamente no indican nada peculiar.
Las fechas son 29 de abril y 13 de agosto. Son fechas que no solamente aparecen en Teotihuacán, sino en toda Mesoamérica durante varios milenios. La mayoría de las grandes culturas en el mundo se dieron cuenta que básicamente cada 365 días el sol está como ahora lo veríamos visto desde aquí. Básicamente esa era la cuenta solar que corría, organizada en 18 periodos de 20 días, 18 veintenas. Eso hace 360 días y había que añadir 5 días para alcanzar al sol, porque el sol es el que da el ritmo del transcurrir del tiempo, al ser el objeto más brillante en el cielo. A partir de entonces había que esperar un largo periodo de años para que otra vez coincidieran y empezaran de nuevo. ¿Cuántos años? 52. Cada 52 años hacían grandes ceremonias, el fuego nuevo, y empezaban de nuevo. Estos cálculos fueron descubiertos en 1976 por Hugh Harleston Jr., este ingeniero matemático y geodesta estadounidense. Acumuló la eminente cifra de 1 millón de mediciones a los monumentos de Teotihuacán. Trabajó durante 30 años para obtener la extraordinaria conclusión que la ciudad entera, en su composición, fue un calendario astronómico, no solo de la Tierra, sino de todo el sistema solar. Cada movimiento y estructura de los planetas que lo conforman se reflejaron en las dimensiones de la gran ciudad, evidenciando en su trabajo que los pobladores conocían todo el sistema solar a detalle y que los monumentos fueron referencias implícitas de este vasto conocimiento. Los estudios de Harleston llegaron tan lejos que a través de las mediciones descubrió la unidad de medida con la que se trazó la ciudad. La llamada unidad estándar teotihuacana equivale a 1.0594663 metros, hallando una premisa de orientación en la ciudad hacia el conjunto de las Pléyades. Y hace como 30 años, Antonio Beni planteó de que la pirámide estuviera orientada a la puesta del conjunto de las Pléyades. Pero debido a que el cielo nocturno cambia relativamente rápido, la Tierra gira como un trompo, pero el eje del trompo también gira. Eso hace que objetos del cielo nocturno cambien relativamente rápido. En 100 años ya están en otra parte. Así que uno diría, si realmente fueron las Pléyades la razón de la orientación, en 100, 200, 300 años se van las Pléyades, tendría que pensarse en un giro de la pirámide, cosa que no sucedió. Esta es la Ciudadela, considerado el lugar más sagrado de Teotihuacán. Aquí es donde más sacrificios humanos se han encontrado, cientos de ellos. También en este lugar es donde se encontró el túnel, donde el arqueólogo Sergio Gómez encontró este lugar de más de 100 metros de extensión. Y ahí se han encontrado cientos, miles de objetos teotihuacanos. Se dice que a este lugar solamente tenían acceso los privilegiados, los grandes sacerdotes, y por ello se pensaba que aquí se iban a encontrar sus restos, pero no ha sido así. Aún no sabemos dónde se encuentran los dirigentes de Teotihuacán. La confirmación a través de los estudios que se han realizado de que existe una oquedad debajo nos permite ahora sí hablar de que la sacralidad que los teotihuacanos les asignaron requerían necesariamente de un inframundo, es decir, de algo que los conectara con el subsuelo y que le diera justamente este nivel de sacralidad a los edificios. Todos los edificios monumentales en Teotihuacán necesitaron de tener este elemento complementario hacia el subsuelo para tener el simbolismo y la importancia que los diferentes pueblos mesoamericanos comprendieron para ellos, ¿no? Entonces, ahora conforma un patrón. En Teotihuacán vemos que no puede haber una gran pirámide sin un inframundo. A continuación, investigaremos la posibilidad de que una ciudad teórica en Marte y Teotihuacán tengan extensiones similares de 50 kilómetros. Además, analizaremos la supuesta colisión entre un cometa y Marte, misma que posiblemente destruyó una antigua civilización y que, según las leyendas, obligó a sus sobrevivientes a tomar refugio en la Tierra.
Parece ser que Teotihuacán, la ciudad de los dioses, cuna de entidades creadoras y de hombres que marcaron la historia, no deja de sumirse en el misterio. En 1972, ante la sorpresa de todo el ámbito científico internacional, las sondas orbitales norteamericanas Mariner 9, Viking 1 y Viking 2 captaron anomalías geológicas en el planeta rojo, en un área llamada el Cuadrángulo de Elysium. Estas anomalías fueron reportadas en la revista científica Icarus del mismo año. El artículo menciona estructuras piramidales halladas en la superficie de Marte. Algunas de estas estructuras proyectan sombras con bases triangulares de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. Y también se han encontrado otras con bases poligonales cuyas sombras son de hasta 6 kilómetros. Este artículo pasó desapercibido hasta que años más tarde, ante el reporte de nuevas estructuras captadas por la sonda orbital Mariner, el famoso astrónomo Carl Sagan de la Universidad de Cornell comentó que las mayores tienen 3 kilómetros de altura en su base y 1 kilómetro de altura, mucho mayores que las pirámides de Samir, Egipto o Teotihuacán en México. Las estructuras piramidales referidas por Sagan representan un patrón de alineamiento muy semejante al de las pirámides terrestres. Las evidencias continuaban emergiendo ante la sorpresa de los más grandes científicos de ese tiempo. En 1976, en la región conocida como Sidonia, el módulo de la sonda orbital Viking, desde una altitud de 1.500 kilómetros, identificó nuevamente estructuras anómalas, que fueron analizadas por el catedrático de astronomía Tobias Owen de la Universidad de Hawái, quien las catalogó como pirámides que se encontraban junto a una serie de muchos otros accidentes geográficos que por su posición podrían ser artificiales. Owen sugirió que se encontraban sobre una superficie de 55 por 50 kilómetros, más o menos el tamaño de Teotihuacán, y que eran demasiado inteligentes para ser producto de procesos aleatorios. Cuanto más detenidamente se examinaban las anomalías superficiales en Marte, más evidente resultaba para estos hombres de ciencia que podría tratarse de un conjunto de magníficos monumentos en ruinas sobre la superficie del planeta rojo. Podría ser casual que tanto la planificación de esta ciudad teórica en Marte y Teotihuacán tuviesen extensiones de 50 kilómetros. En 1984, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, una de las instituciones de investigación más prestigiosas del mundo, descubrió un indicio muy sugerente sobre el posible origen de civilizaciones antiguas más avanzadas en la Tierra. Un reporte secreto por casi 40 años narra que el 22 de mayo de 1984, la agencia realizó experimentos de regresión hipnótica empleando seres humanos con capacidades psíquicas con resultados sorprendentes. En el experimento, un sujeto coincidió en su totalidad con la ubicación de las formaciones piramidales del sitio llamado Sidonia. Esta persona manifestó que llegó a un sitio desértico donde yacían seres muy altos y antiguos y donde vio construcciones muy altas, a las que calificó como pirámides y obeliscos. El sujeto explicó que tuvo una conexión con aquellos seres, quienes aseguraron que estaban muriendo tras ser impactados por un cometa. El reporte menciona que vivían en subterráneos y que cuando las tormentas de arena atacaban violentamente, se resguardaban en galerías construidas dentro de las pirámides. Finalmente, el sujeto del estudio mencionó que los seres le aseguraron que los sobrevivientes encontraron un lugar para vivir y lo describieron como un sitio muy amplio, con volcanes, con mucha vegetación y con diferentes océanos y tormentas. A donde quiera que se mire en Teotihuacán, detectamos una obsesión por el color rojo en la ciudad de los dioses, que orilló a los antiguos teotihuacanos a cubrir toda la ciudad de un tono artificialmente rojo. Quizá la respuesta
se encuentra en la pieza arqueológica denominada el Disco de la Muerte. Se trata de una extraña efigie tallada en andesita, de un cráneo descarnado, pintado en su totalidad de un color rojo óxido, el color sagrado de Teotihuacán. Fue hallada en los templos frontales de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Estaba sepultado y roto. Sus piezas faltantes jamás fueron encontradas. Los especialistas argumentan que este disco fue manufacturado por la civilización mexica, ya que cuenta con simbología característica de este pueblo, como la lengua y el brille plegado. Según estudios recientes, esta extraña pieza y el contexto en el que fue hallada pudiera estar refiriéndose a lo que el astrónomo de la NASA, Peter Cattermole, describe cuando llama a Marte el planeta descarnado, que alumbraba a la Tierra, a la que un sol poderoso le quitó el rostro y la dejó descarnada, pero aún brillando. Existe una leyenda de la antigua Tenochtitlan que habla de un personaje traducido como gran estrella roja descarnada que brilla. La leyenda cuenta que en tiempos lejanos brilló en el cielo una estrella roja llena de vida que alumbraba a la tierra, a la que un sol poderoso le quitó el rostro y la dejó descarnada, pero aún brillando. Otra leyenda popular mexica asegura que Quetzalcóatl, el dios benefactor de gran sabiduría, llegó procedente de la tierra de lo rojo y lo negro que está en el cielo estrellado y que allá regresó cuando dejó a la humanidad, después de enseñarle a vivir. El Disco de la Muerte teotihuacano podría ser bien una representación simbólica que explica el accidente que ocurrió en Marte. Luego de analizar detalladamente el hecho de que el planeta Marte pudo haber sido impactado por un asteroide o cometa que se fragmentó, arrancándole al momento hasta 3 kilómetros de la superficie. Esta obsesión los condujo a transportar toneladas de materiales muy tóxicos traídos de la Sierra Gorda, en el actual estado de Querétaro, un lugar donde abunda el cinabrio, sulfuro de mercurio y el azogue. Este mineral es muy tóxico. Se usó frecuentemente para mezclarlo como polvo fino, con el que se cubrió toda la ciudad, de piso a techo. Esta labor estética cobró la vida de miles de ciudadanos, desde la extracción del material hasta su aplicación, cubriendo todas las superficies con el ya famoso rojo teotihuacano. Los famosos murales muestran paraísos muy bellos. En estas obras se percibe añoranza de otros espacios y otros tiempos, animales sagrados, atmósferas, templos decorados con este tono, provistos de los mejores medios de la naturaleza, donde todas las personas vivían a plenitud, felices cantaban, recitaban poesía, se ejercitaban, investigaban, se divertían, disfrutando de un mundo rojo. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, colapsó hacia el año 650 después de Cristo. Sus habitantes naturales, más de 125,000 personas, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Diversos investigadores han encontrado las huellas de un incendio masivo que propició la caída de Teotihuacán en una sola noche, alcanzando temperaturas de más de 1000 grados centígrados, un calor capaz de fundir la roca. Las huellas de este infierno de fuego sin precedentes están en diversos sectores de la ciudad, lo que parece indicar que Teotihuacán enfrentó su caída en un solo ataque violento y certero que desintegró su sociedad. En la búsqueda de datos sobre el gran incendio, que solo se han podido comparar con un fenómeno volcánico o un accidente nuclear. Así llegó el ocaso que cubrió la gran urbe de Teotihuacán, central de conocimiento y poder mesoamericano, mismo que marcó el final de la era de la serpiente, con un secreto oculto bajo las cenizas. A continuación, viajaremos a la cordillera de los Andes para visitar una de las construcciones más antiguas sobre la Tierra, la muralla de Sacsayhuamán, donde bloques de piedra de más de 100 toneladas fueron erigidos uno a uno, con precisión milimétrica,
y donde posiblemente sus constructores aprendieron a malear las piedras con tecnología que no era de este planeta. Nos dirigimos entonces hacia Cusco, una ciudad antigua, enigmática, construida sobre los antiguos restos de la ciudad inca conocida como Cosco, una ciudad que a su vez fue edificada sobre antiguos restos que, de acuerdo a los propios incas, ya estaba ahí cuando ellos llegaron, unos 400 años antes de Cristo. La manera en que las grandes piedras, algunas de más de 100 toneladas de peso, fueron unidas unas con otras, es una técnica hasta hoy desconocida, extraordinaria. Esta piedra, conocida como la piedra de los 12 ángulos, porque si las contamos son 12 caras distintas, es un extraordinario ejemplo de la tecnología que se utilizaba aquí por los habitantes del Cusco. Y un extraordinario ejemplo de una tecnología que desconocemos. Las estructuras megalíticas y muros de la muralla de Sacsayhuamán son sin duda un misterio sin resolver. Aunque los incas ocupaban Sacsayhuamán en el momento en que los españoles arribaron, los conquistadores nunca se explicaron cómo es que sus constructores lograron esa extrema precisión. En un momento, atribuyeron al mismo diablo el acomodo de piedras de 100 toneladas. No se explicaban cómo es que los incas lograron la construcción utilizando cuerdas y troncos. El acabado milimétrico tan complejo, con un ajuste tan apretado, utilizando solo martillos de piedra, parecía excepcionalmente improbable. Especialistas como el arqueólogo Jean-Pierre Protzen aún reconocen otros problemas, principalmente cómo es que los constructores pudieron transportar estas grandes piedras desde canteras que estaban a 32 kilómetros de distancia en regiones montañosas, pero para una sociedad con solo herramientas primitivas y sin una ingeniería avanzada, significa que quienes las construyeron eran más avanzados de lo que actualmente estamos dando crédito. Los incas admitieron a los conquistadores que esas estructuras estaban ahí mucho antes que ellos, construidas por un pueblo diferente. ¿Sería posible que otra cultura fue quien construyó estas estructuras? En los libros de historia se dice que Sacsayhuamán fue terminada en 1508. Pero nadie parecía saber cómo fueron construidas las enormes murallas. Se decía que los incas solo terminaron la parte final de la pared. Si los constructores fueron aún más antiguos, entonces es menos probable que civilizaciones anteriores tuvieran los conocimientos y las capacidades para construir tales estructuras. Sin embargo, existen algunas teorías de cómo fueron formadas las piedras. Las antiguas leyendas locales dicen que existe un líquido derivado de las plantas que podía ablandar las rocas. Exploradores como el legendario Hiram Bingham, quien redescubrió Machu Picchu, trajeron relatos de dicha sustancia. Además, Jorge Lira, un sacerdote católico, en 1983 dijo que era capaz de recrear el ablandamiento de las piedras, pero no pudo encontrar la forma de hacerlas duras otra vez. Curiosamente, algunas de las marcas en las piedras se parecen mucho a las marcas imprecisas sobre el concreto moderno, indicando que se moldeaba o raspaba para darle forma. Sacsayhuamán nos va a enseñar y nos va a develar ahora muchos misterios. Piedras bastante grandes, algunas de ellas llegando a pesar 140 toneladas. Piedras unidas perfectamente con amoldaciones curiosas. Bloques gigantes de piedra que hasta ahora los misterios y la ciencia no ha podido revelar exactamente cuál y cómo han sido estrictamente talladas y encajadas. Misterios también que nos va a enseñar
lo fuerte o lo difícil que ha sido en ese tiempo transportar estas piedras. Sacsayhuamán nosotros lo vamos a reconocer como uno de los mayores templos inca. Estamos hablando más o menos a inicios de los años 1200, con su permanencia hasta después de 1500, cuando finalmente la conquista llega y se establece en Sudamérica, principalmente en la ciudad de Cusco. Podemos apreciar al lado izquierdo parte de lo que haya sido considerada una muralla, ¿no? La atribución de estas gigantes formaciones rocosas, o en este caso rocas que han sido en algún momento transportadas por muchos centenares o miles de personas que hacían trabajos comunales durante el Imperio Inca. Mientras que esto sigue siendo una especulación, es difícil pensar que los martillos de piedra son responsables de la precisión necesaria para crear Sacsayhuamán. La posibilidad de que pudieran crear una especie de concreto artificial surge como una de las hipótesis más comentadas. Aunque la pregunta es, ¿quién o quiénes les proveyeron a los antiguos la tecnología necesaria para construir la fortaleza andina más antigua del reino de los incas? A continuación, viajaremos hasta la ciudad maya de Chichén Itzá, donde un turista salvadoreño tomaría una fotografía fascinante con su teléfono celular. Se trata de una fotografía donde aparecen sus hijas y sobre la pirámide de Kukulcán se aprecia un pulso luminoso que emana de su cima y que se proyecta hacia el espacio. En el verano del 2009, Héctor Siliesar, un turista salvadoreño acompañado de su familia, tomó una fotografía extraordinaria con su teléfono celular de última generación en la ciudad maya de Chichén Itzá. Se trata de un rayo de luz que emerge del centro de la pirámide de Kukulcán y parece proyectarse hacia el espacio profundo. Los Siliesar señalaron que mientras se encontraban de vacaciones en Chichén Itzá, Héctor encuadró la pirámide de Kukulcán desde la explanada en la cancha del juego de pelota. Con su celular en mano, tomó 3 imágenes de la pirámide. Después invitó a sus hijas a posar y obtuvo 2 fotografías más. 19 segundos después, accionó nuevamente el obturador y capturó para la posteridad una imagen que muestra claramente un pulso de luz que emana desde la cúspide de la pirámide maya. Tres cosas muy consistentes que me dan a entender que la foto no fue manipulada. La primera, que es una secuencia, ¿sí? La segunda, que es una obturación muy rápida. Y la tercera es que la secuencia viene con segunditos, o sea, es lo normal, o sea, tú estás con tu familia, ves algo interesante, toma la foto, ¿sabes qué? Pónganse ustedes, eso tarda 1 o 2 segundos en que se acomodan, vuelves a tomar otra foto y vuelves a tomar otra foto de respaldo. A mi parecer, analizada con los programas como normalmente lo venimos haciendo, no me parece una foto falsa, me parece una foto muy interesante, fuera de este mundo, de verdad. La conclusión es que la imagen es real. La fotografía es verdadera, luego el posicionamiento geográfico y topográfico. Gracias a las coordenadas que son 20 grados norte, 88 grados oeste, que coincide perfectamente con Yucatán, que es el lugar donde se ubica el complejo maya, donde se encuentran las pirámides de Kukulcán. Andábamos de vacaciones y estaba lloviendo. Bueno, iba a empezar a llover y había estaban cayendo muchos rayos y en eso tomamos una foto. Estábamos tomando una foto a las niñas enfrente de la pirámide y lo que queríamos agarrar era un rayo en la foto, y cuando después de que tratamos varias veces y al fin lo agarramos,
no tenía palabras porque él me dijo, me la enseñó y cuando me la enseñó, o sea, dijimos, ¿de dónde salió esto? Porque nunca vimos, nosotros la luz que salió de la pirámide nunca la vimos. A la persona que pasaba por ahí cerca de mí se la enseñaba. Incluso andaba no sé, se me olvida el nombre, era un comediante mexicano que andaba ahí visitando las pirámides, también se la enseñé a él y me dijo lo mismo, me dijo que estaba buena la foto esa, sí. Iba yo rumbo a la isla Holbox, me detuve en Chichén Itzá. El día estaba bonito, comenzó a llover y en el juego de pelota estaba yo escuchando un guía que de un lado me decía que si yo me paraba del otro lado del juego de pelota y él hablaba querido, yo lo escuchaba. Estábamos viendo eso cuando se me acercó una persona centroamericana, me mostró un teléfono celular, un iPhone con una fotografía en donde se ve la pirámide y se ve un haz de luz, un corte de luz en medio y se ve también claramente que atrás hay un rayo. Todos estos análisis, declaraciones y testimonios obtenidos descartan que la imagen haya sido manipulada y no dejan duda que lo fotografiado por los Iliésar es tanto real como inexplicable. La imagen sugiere que este pueblo tenía un conocimiento especial del cosmos y tal vez la pirámide famosa por la sombra que desciende por ella en el equinoccio es un dispositivo que manda o recibe energía desde el espacio. Un rayo de luz que busca posiblemente comunicarse con su señor Kukulcán, como era conocida la serpiente emplumada.